Muy buenas tardes con todas y todos. Iniciamos con el panorama internacional de la pandemia. Como ustedes pueden ver, el dato que se encuentra en la mitad de las tres del lado derecho es el que le damos un poco, o le venimos dando seguimiento puntual durante los últimos días. 2 puntos porcentuales menos nuevamente. Ayer estaba en 57%, ahora está en 55%. Vemos cómo se va acercando al 50%, es decir, que en su momento solo la mitad de todos los casos confirmados en la actual pandemia se han producido en los últimos 14 días. Esta cifra continúa disminuyendo, 6.6%, más o menos estable, o ha mantenido, digamos, cerca ese número o esa tendencia, lo que significa la tasa de letalidad a nivel global. Si vemos en la siguiente diapositiva, prácticamente el día de hoy no hubo variación en estas proporciones, quedaron muy similares a las de ayer, pero sí podemos notar en el gráfico de las dos barras inferiores cómo la región de las Américas está ya a punto de alcanzar a la región europea, y como lo venimos comentando desde hace algunas semanas inclusive, esperamos en algún momento ver ese alcance y además ese rebase, en función que la epidemia en Europa y en los diferentes países donde está ocurriendo empieza a ser menor, ya que muchos países se encuentran en su fase descendente de esta curva epidémica. Entonces, prácticamente ya en un 45% la carga de enfermedad de los últimos 14 días para la región de las Américas. En la siguiente diapositiva tenemos nuestra actualización para México: 6.297 casos confirmados por laboratorio en lo que llevamos de la epidemia en México, así también casos sospechosos, nuestros casos negativos. Se actualiza también la cifra de defunciones y más de 45,000 personas que hasta el momento en México han sido estudiadas como casos sospechosos de la enfermedad. Podemos ver también cómo continúa en su momento pintándose el mapa mexicano, en donde más estados empiezan a tener esta coloración naranja que lo sitúa por encima de los 100 casos, ¿no? Y otros estados que en su momento tienen coloraciones pues más vistosas, como la roja, el rojo oscuro, donde ya veíamos que estos tenían en su momento esa cantidad superior a los 500 y a los 1,000 casos para cada entidad federativa. En la siguiente diapositiva vemos precisamente esta distribución para los colores. Esta la dejamos siempre de referencia para que ustedes puedan tener los datos completos de cada uno de los estados, y en esta es carga de enfermedad, es decir, casos confirmados por laboratorio para cada uno de estos estados. En la siguiente diapositiva tenemos el mapa nuevamente, pero ahora distribuido por tasa de incidencia acumulada, lo cual ya es una comparación que se hace con base poblacional, y en donde ahora los colores más oscuros pues representan precisamente las entidades federativas en donde se está llevando a cabo una mayor, digamos, transmisión de la enfermedad en función de la población que cada uno de estos estados tienen. Por eso pueden ver que los colores son diferentes al del primer mapa, y esta es una mucho mejor manera de realmente comparar cuál está siendo esta afectación en cada una de las entidades federativas, y podemos ver cómo las que al menos en los últimos 7 días han tenido esta coloración mantienen todavía esa tendencia. En el siguiente vamos a ver esta distribución también en barras y para cada uno de los estados, para que ustedes ya puedan rápidamente identificar cuáles son los estados con mayor tasa de incidencia acumulada, teniendo también el dato nacional, que es de 4.92, esta tasa por 100,000 habitantes para México, los 6.297 casos confirmados. En la siguiente diapositiva vemos ahora un mapa que vamos a estarlo también presentando todos los días desde que se presentó el día de hoy en la mañana, y es precisamente la distribución ya no solo por entidad federativa, sino la distribución por municipio, en donde se han confirmado casos, que va desde municipios con al menos un caso o más casos confirmados, y eso también en su momento le da una coloración al municipio como tal. De los 2.470 municipios que están reportados en el INAFED, son 483, es decir, el 19.6% de los municipios en el país que tienen al menos un caso
confirmado. Como ustedes saben, hay toda una estrategia para el tema de la Jornada Nacional de Sana Distancia que ahora va a estar alrededor precisamente de estos municipios y en función de las fechas que ya se comunicaron esta mañana, de cómo irán implementándose o en su momento retirándose las medidas de seguridad sanitaria para cada uno de ellos. Este mapa municipal se estará actualizando también todos los días en base a cómo estén haciéndose los cortes con la confirmación de nuevos casos, por lo que de aquí al 17 de mayo, que es la primera fecha marcada para los primeros municipios, pues habrá que estar muy atentos para ver cuáles serán esos municipios que del 17 de mayo en adelante podrán reiniciar actividades en función de lo que se dijo esta mañana. La siguiente diapositiva, por favor, tenemos nuestra distribución por grupo de edad, pero además de hacer una distribución por grupo de edad, también podemos ver para cada uno de los grupos de edad cuántas personas tuvieron que ser hospitalizadas y cuántas en su momento se llevó a cabo un manejo ambulatorio, con lo cual podemos ver cómo a medida que va incrementándose los grupos de edad, las barras de color amarilla, que son los hospitalizados, superan a las verdes, los que nos demuestra que hay una mayor incidencia de personas en estos grupos de edad, específicamente, por lo menos con el corte del día de hoy, a partir de los 60 años en adelante, es donde vemos cómo esas barras cruzan a las barras verdes, que son los pacientes ambulatorios. La distribución por sexo, los hombres continúan con este 58% y ese prácticamente ha sido un porcentaje en los últimos 2 semanas sin mayor cambio. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver de los pacientes que en su momento han requerido hospitalización, que son los últimos 3 datos de la derecha, qué tipo de manifestación o presentación clínica han tenido. Estables, es decir, que su gravedad ha sido en un momento estabilizada y han podido cursar sin mayor problema, el 11% de todos los casos confirmados, con gravedad, que es decir, han requerido de una atención especializada, dado que han evolucionado de manera desfavorable, 20.4%, y la presentación más crítica, que es estar en un momento intubado y asistido con ventilación mecánica, 4.56, recordando que estos datos siempre son de los casos confirmados, es la distribución de esos 6.297 casos que ya están confirmados por laboratorio para COVID-19. Sin embargo, en la siguiente diapositiva también actualizamos los datos de las personas que todavía no han sido confirmadas a COVID-19, es decir, que están en calidad de sospechosos, que es la primera columna, y tenemos esta misma distribución para que ustedes puedan ver en estos casos que están esperando todavía un resultado, cuál también es su distribución en función de su estado clínico, pero además también las defunciones que aún tenemos como sospechosas y que en su momento de confirmarse, algunas de ellas pudieran pasar a formar parte de la estadística de defunciones confirmadas por COVID-19. Son 486 las que están confirmadas al corte del día de hoy. Y en la siguiente diapositiva precisamente vemos cómo estas 486 se distribuyen en el tiempo en función de la ocurrencia de la defunción, es decir, la fecha en que lamentablemente estas personas fallecieron. Podemos ver cómo tenemos dos gráficas, una que es la línea de defunciones acumuladas, es decir, cómo se van acumulando, y es la línea de color oscuro que tiene un crecimiento, y también tenemos en columnas las defunciones cómo han ido ocurriendo por fecha de defunción. Podemos ver prácticamente a partir del 7 de abril, desde que inició la epidemia y hasta esa fecha, hubo sí una tendencia ascendente, es decir, a medida que pasaban los días fallecían más y más personas, y a partir del 6-7 de abril vemos una tendencia un poco más estable en función de cómo han ocurrido las defunciones en adelante. No prestemos mucha atención a los últimos 2 días porque estos casos se están actualizando en el sistema, pero de todas maneras hay al menos una estabilización a partir del 6-7 de abril en la tendencia de cómo han estado ocurriendo las defunciones en México.
En la siguiente diapositiva vamos a ver las defunciones, cómo estuvieron asociadas según su comorbilidad y factores de riesgo. Todos los días mencionamos, es importante que la población lo sepa: hipertensión, diabetes, obesidad, siempre con mayores proporciones, pero sin dejar de lado al tabaquismo, al EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal, la enfermedad cardiovascular, la inmunosupresión, el asma, personas que padecen de VIH o SIDA. También esta presencia, esta comorbilidad puede ser un factor y se ha visto descrita en múltiples bibliografías, y lo estamos viendo en México, cómo se asocia a un mayor riesgo de poder perder la vida a causa de enfermar por COVID-19. Los hombres continúan siendo la mayor proporción de personas que han fallecido, con un 70% de estos 486. En la siguiente diapositiva vemos un poco mejor expresada el tema de la edad. Aquí tenemos agrupados, son 3 grupos que en su momento se definieron: los menores de 25, los que están entre 25 y 59 y los mayores de 60, para expresar un poco a través del comparativo de la letalidad, cómo en función de la edad también ocurren más defunciones y por lo tanto se incrementa la letalidad en relación a la edad. 17.6 para los mayores de 60 años, contra un 5.7 para los que están entre el grupo de 25 y 59, a pesar de que en este grupo han fallecido un poco más de personas. En la siguiente diapositiva vemos cómo se distribuye la letalidad en todo el país, en este caso por entidad federativa, yendo desde un 23.53 hasta un 2.82, y varía lógicamente dependiendo de cómo han ocurrido el total de las defunciones para cada una de las entidades. En la siguiente diapositiva podemos ver nuestros porcentajes de positividad para influenza, que es la línea que inicia por encima en las primeras semanas, pero luego cae a partir de la semana 11, por debajo de la línea roja, que es el porcentaje de positividad de COVID-19. Podemos ver cómo la semana 15 es la que ha tenido el mayor porcentaje de positividad. Le habíamos estado dando seguimiento a la semana 15, si ustedes recuerdan, inició como en un 14, un 15%, y prácticamente está cerrando cerca a un 22%, por encima de ese 20% que estábamos viendo en promedio en las semanas. Y empezamos a ver ya cómo se presenta la semana 16, que es la que nos encontramos desarrollando actualmente. La semana 16 termina el día sábado, pero ese porcentaje todavía puede variar en los siguientes días en la medida que se van recolectando y registrando los resultados de los casos confirmados, pero ya la tenemos en un 16.45, por lo que va prácticamente en esa misma tendencia. Y lo que sí ya hemos dejado de ver prácticamente en las últimas 5 semanas es la presencia importante de circulación de virus de influenza. En la siguiente diapositiva tenemos las personas que felizmente se han recuperado. 2.451 personas, siguen representando un 39% del total de casos que se han confirmado, y vemos también cómo a medida que van avanzando los días son más y más las personas que continúan recuperándose de la enfermedad. En la siguiente diapositiva veremos cómo el acumulado que tenemos de los casos sospechosos. Esta es una curva epidémica por fecha de inicio de síntomas, es decir, cada vez que una persona inicia con los signos y síntomas de la enfermedad, ya sea la fiebre, ya sea la tos, el dolor de cabeza, es la combinación de una de estas dos, y además la presencia de algún signo o síntoma compatible o que normalmente sucede cuando tenemos un catarro, una gripa fuerte, una infección respiratoria aguda, demandan atención médica en cualquier centro de salud o unidad de atención en el país, y entonces estos notifican a la plataforma si son graves, o sea, tienen algún signo de gravedad, un signo de alarma, al 100% de todos ellos, a quienes también se les toma la muestra correspondiente para confirmar o descartar, ya sea en una unidad de primer nivel o ya sea en una unidad de segundo nivel. Y en el caso de los pacientes que traen una enfermedad leve, se registran en las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria viral, lo que son las USMER, y en ese caso se toma muestra solamente al 10% de los casos leves para poder tener la señal del porcentaje de positividad que se utiliza para la estimación.
Vemos el comportamiento de esa curva, ha sido en su momento ascendente. Tenemos en los últimos 3 días básicamente una pequeña variación, pues una variación todavía muy temprana. Vamos a esperar que los datos se acumulen al menos de las últimas 48 horas y veremos más hacia el fin de esta semana si esto que estamos viendo al final en la curva termina así siendo una tendencia de estabilización o todavía empezamos a ver que la curva sigue subiendo. En la siguiente diapositiva, y que es la última del panorama, nuestros casos acumulados confirmados de COVID-19, ahí están los 6.297, recordando que día con día le estamos echando siempre un ojo y dando seguimiento a las barras naranjas, que es la cantidad de casos que se están confirmando día con día, para ver si aquí también empezamos a tener alguna fluctuación que empiece a generar alguna tendencia ascendente, como lo veíamos en los primeros días después del 23 de marzo en adelante, pero llega un momento ahí alrededor ya del 7-8 de abril, en donde esta tendencia de alguna manera se ha mantenido estable, subiendo, bajando un poquito cada día, pero no con una tendencia ascendente como tal. Es algo que tendremos que estarle también dando seguimiento. Ese sería el panorama para esta noche.